Para antes, Luciana. ¿Listo? Bien. Bueno, empezamos con el capítulo 9 de Primera de Crónicas, que como vimos en el miércoles anterior, todos los 8 capítulos los primeros de Primera de Crónicas fueron, ¿qué cosa? Genealogía. Genealogía. Y bueno, este capítulo 9 hace también, es el último capítulo, después creo que hay otros, pero después ya viene historia, de un poco de muchos nombres, como podemos decir. Pero empieza este capítulo diciendo los que regresaron a Babilonia. Y nombra a aquellos que después de 70 años que estuvieron en cautiverio, volvieron a su lugar. Y hay un registro detallado de todos los que volvieron. Y los primeros que volvieron fueron los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Como ya sabemos, los que fueron deportados a Siria, ¿quiénes fueron? Sí, los de Jerusalén. Los que fueron deportados a Siria fueron los de Israel del norte y los de Judá fueron deportados a Babilonia. Muy bien. Entonces, estos sacerdotes, como ya sabemos, son los que están como responsables de todo lo que se tenía que hacer en el templo, que ellos fueron los que volvieron primero, aunque no había templo, porque lo habían destruido, pero igualmente fueron los primeros en llegar. Estas personas, todos los sacerdotes, los levitas y los que ayudaban, eran del linaje de Leví y que estaban en las tareas comunes, o sea, los sirvientes del templo, como cargar el agua, como la harina, los panes, todo lo que se necesitaba para los sacrificios del templo. También en el versículo 3 y 4 se menciona cada nombre, dos que volvieron de Judá, de la tribu de Benjamín, la tribu de Efraín y Manasés, y habitaron en Jerusalén. En esos versículos se hace un resumen de quienes volvieron y se cuentan a 956 jefes de familia de las casas paternas, todos nombre por nombre de cada tribu de los que volvieron primeramente. En el versículo 10 y 11 se nombra a los sacerdotes y hay uno en especial que se lo nombra como el príncipe de la casa de Dios, que es Azarías. En el versículo 12 se menciona a uno de los ascendientes de estos sacerdotes, que era Pasur, que es un personaje que va a ser relevante en la historia de Jeremías, que seguramente después lo vamos a ver. Sí. O sea, uno de los sacerdotes era como del linaje de un tal Pasur, que después lo vamos a ver en Jeremías. También se menciona que habían 1770 hombres muy eficaces en la obra del ministerio de la casa de Dios. Todos esos ayudantes, los sacerdotes, los levitas, eran como 1770. También se habla de los porteros, que estaban en la puerta del lado oriental. Y se menciona a los hijos de Coré, que tuvieron a cargo guardando la puerta de la tienda, como sus padres, que también estuvieron guardando en el campamento del Señor, cuando estaba, ¿se acuerdan? Moisés. También los porteros elegidos fueron constituidos por David y por Samuel. Ellos lo habían elegido para vigilar la entrada del santuario. Estos guardianes fueron elegidos por su linaje, por sus familias y también por donde vivían. El templo estaba vigilado por los 4 lados. Cada 7 días los guardianes elegidos venían de sus pueblos para cumplir sus tareas. Algunos de ellos eran responsables de cuidar los utensilios que se usaban, las vasijas, todas esas cosas, también de contarlas, cuántas eran, de guardarlas, de limpiarlas. Los 4 guardianes principales eran de la tribu de Leví y estaban todo el tiempo en los cuartos y los tesoros del templo de Dios los vigilaban de noche y de día abrían sus puertas. O sea, todo el día había como un movimiento en el templo, o por lo menos así se constituyó hasta que se reconstruyó otra vez. También el encargado de preparar los panes se llamaba Matatías para las ofrendas diarias. Pertenecía también a la tribu de Leví. Y los encargados de ordenar los panes todos los sábados, los días de reposo que ofrecían a Dios, eran de la tribu también de Leví. Por último estaban los cantores. Se cantaba también en ese momento y en ese lugar, que también eran de la tribu de Leví. Y los jefes también eran jefes de sus grupos familiares. Ellos vivían en el templo y dedicaban a cumplir su trabajo y no podían hacer otra cosa. Solamente estaban para cantar y eran como por turnos. En un momento eran algunos cantando, pero después eran otros, pero ellos solamente podían cumplir esa tarea.
Y todos los servidores del templo eran descendientes de esta tribu y los jefes de familia que también vivían en Jerusalén. Esto es capítulo 9, del versículo 1 al versículo 34. Así que desde el 35 lo dejo con mi compañero. Yo soy el compañero. Bueno, en el versículo 35 habla de la genealogía de Saúl y habla sobre el antepasado, o sea, sus padres, sus abuelos, y en Gabaón. Ahí empieza a salir la genealogía y como que bueno, empieza a dar nombres hasta que bueno, llega al punto de Saúl, y ahí es donde como que continúo yo diciendo que de Saúl viene Jonatán, que fue el primogénito. Después engendró a Jonatán, a Malquisúa, a Abinadab y Esbaal. Y Jonatán, que fue su hijo, tuvo un solo hijo que acá en Crónica dice que es Merib-Baal. Y bueno, buscando en los estudios como que vi que puede ser que sea Mefiboset, solo que lo pusieron con otro nombre que es normal. En la clase anterior, cuando yo dije, lo dije, que es Mefiboset. Claro, Le cambiaron el nombre. Porque en el estudio que yo busqué como que no lo decía tan seguro, solo que no era como que un personaje importante. También en la historia de David como que no lo hayan incluido, era medio raro, pero también dice que hubo nombres que no lo incluyeron. Así que si no aparecía, tampoco era como de extrañarse. Claro. Entonces, bueno, habla sobre eso y después continúa, ¿no? de la descendencia de Merib-Baal, que sería Mefiboset, tuvo un hijo que se llamaba Micaía, y de ahí procede la descendencia. Y otra vez siguen siendo nombres. No sé si quieren que los lea todos. ¿Sí? Pero bueno, lo llevo. Esta es sobre de la Yuli, y bueno, vamos al capítulo 10, que habla de la muerte de Saúl y de sus hijos. Ya está más grandecito Saúl. Bueno. Saúl cayó ante mano de los filisteos, de Filistea, La República. de la República, bueno, cayó ante ellos. Estaban en Gilboa, en un valle, y estaban peleando, y como que los filisteos hirieron con flechas a sus hijos y los mataron. Y Saúl pudo escapar, no por siempre, pero logró escapar, pero lo hirieron tan grande que él sabía que se acercaba a la muerte, y él le dijo a su escudero que lo mate. Ya la historia más o menos la conocemos, pero lo decimos de vuelta. La repasamos. Sí, dijo, Y el público se renueva, así que hay y bueno, le dijo a su escudero en ese momento que lo mate. Y el escudero dijo que no, también tenía miedo sobre eso y que no se animaba. Y Saúl se tira sobre su espada y se suicida, dice. Como que él mismo se quitó la vida. Y el escudero, al ver esto, tomó la misma decisión. ¿Por qué? Porque Saúl le dijo, mátame ahora, no dejes que estos incircuncisos me maten y como que me iban a burlar, que era de burla que lo mate un filisteo. Entonces él toma la decisión y al mismo tiempo el escudero también se quita la vida, y al descubrirlo, al llegar al lugar los filisteos, le cortaron la cabeza y le quitaron sus armas, y eso lo pusieron en los templos de Dagón, que era su dios, y como que eso lo empezaron a comunicar por el pueblo, se lo empezaron a decir a todos que mataron a Saúl, y eso era como un lugar para adorar. Y bueno, los cuerpos quedaron ahí, y una tribu, que era de Jabes, de Galad, que Saúl había ayudado anteriormente, como que mostraron no es como misericordia, sino que Saúl una vez los ayudó, y ellos fueron como, no se olvidaron de ese acto, y fueron a buscar el cuerpo y lo enterraron. O sea, y lo lloraron 7 días y ayunaron 7 días por él. Bueno, y acá hablando de la muerte de Saúl, dice que no fue, el estudio decía que no fue como la que Dios quiso, sino que él, a causa de su desobediencia y de su pecado de... ¿Dónde he hecho? Pecado de... ¿Qué había, ahí se acuerdan, qué había hecho Saúl? Lo hizo el sacrificio él. No, agarró lo que no tenía que agarrar. Consultó con la divina. Antes había hecho esas cosas, como que a poco ya se iba Sí, desobedeciendo, Claro. pero lo último, que fue lo peor, fue, ¿cómo le? Consultó con una adivina. Claro, decía que es un pecado de rebeldía. ¿Por qué? Porque en la Biblia ya nos dice desde antes que no iban a consultar a ningún hechicero. Pero Saúl desobedeció y no lo hizo en ignorancia, sino que lo hizo conociendo. Entonces, por eso se dice que es un pecado de rebeldía.
Y Saúl, bueno, va acá, cuenta un poco sobre eso. Dice, así murió Saúl por su rebelión, que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y bueno, y acá habla sobre la muerte de Saúl, que él buscó a la divina. ¿Por qué? Por temor, por miedo, porque Dios ya no le respondía y se había apartado su espíritu de él. Pero bueno, buscando, también investigando, como que no, se apartó, pero Saúl nunca supo cómo buscar de Dios, sino que siempre no lo buscó con un corazón dispuesto, sino que siempre poniendo ¿cómo se llama? O sea, como que nunca, a pesar de su error, como decía, Claro. que había sacrificado algo que no tenía que hacer, no había matado a todos como el Señor se lo dijo, además de esos errores, y el Señor lo reprendía, nunca volvió a humillado y reconociendo y buscando a Dios, sino como que iba paso a paso de mal en peor. Claro. Y bueno, y la historia, bueno, volviendo, ¿no? La historia hasta Crónicas, por lo menos, desde Génesis hasta Crónicas pasaron 3000 años, y que Esdras describe esta historia no entra tanto en detalle de todo lo que hizo Saúl, sino que lo último que cuenta es lo que hizo con la divina. No lo cuenta lo cuenta como un consejo y para también motivar y que sea para fortalecer la fe. Lo escribe más por eso y como una advertencia de lo que lleva a la desobediencia. Y esto fue capítulo 9 y 10. Ay, pensé que ibas a seguir, Cami.